¿Te atreverías a desafiar una leyenda que ha sembrado el terror durante generaciones? En un pequeño pueblo rodeado de oscuros bosques, la figura siniestra del hombre de la máscara acecha en las sombras, buscando almas perdidas. Cuando Lucía, una joven intrépida, decide investigar el misterio, desata una cadena de eventos que nadie podía prever. Sigue a Carlos en su desesperada búsqueda para salvar a su amiga, enfrentándose a una maldición antigua y a un espíritu atormentado que no conoce la paz. Pero en un giro escalofriante, la oscuridad reclama a Lucía y el horror se propaga más allá de lo imaginable. ¿Es posible romper un ciclo de sufrimiento eterno? ¿O está condenado el pueblo a sucumbir ante el hombre de la máscara para siempre? Descubre la impactante verdad en esta historia de terror llena de suspense y tragedia. Prepárate para adentrarte en una pesadilla de la que quizá nunca puedas escapar. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, la leyenda del hombre de la máscara era conocida por todos. Decían que en las noches más oscuras, cuando la luna apenas iluminaba el cielo, una figura siniestra vagaba por las calles desiertas, llevando una máscara que ocultaba su rostro. Lucía, una joven intrépida, había escuchado esas historias desde que era niña. Sin embargo, siempre había sido escéptica y no creía en leyendas ni en fantasmas. Una noche, impulsada por la curiosidad y el deseo de demostrar que no había nada que temer, decidió salir a investigar. Era una noche sin luna, y la oscuridad envolvía el pueblo como un manto espeso. Lucía caminó por las calles desiertas, sintiendo como el frío de la noche se colaba bajo su abrigo. Todo estaba en silencio, excepto por el crujido ocasional de alguna rama y el aullido distante de un perro. De repente, algo llamó su atención. Una figura se movía lentamente en la distancia, casi como si flotara en el aire. Lucía se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. La figura se acercaba, y pronto pudo ver la máscara que cubría su rostro. Era una máscara blanca, inexpresiva, con ojos negros y vacíos. Lucía tragó saliva y reunió el valor para seguir adelante. A medida que se acercaba, notó que la figura parecía desvanecerse y reaparecer, como si no fuera completamente real. Sin embargo, la máscara siempre permanecía, mirándola fijamente. Decidida a descubrir la verdad, Lucía gritó: ¿Quién eres? ¿Por qué llevas esa máscara? La figura se detuvo y, por un momento, el tiempo pareció congelarse. Un susurro frío como el viento recorrió el aire. Soy la sombra de aquellos que han caído en el olvido, el eco de las almas perdidas. Esta máscara es mi rostro, porque no tengo otro. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían. La figura avanzó, la máscara cada vez más cerca. La joven sintió como la oscuridad la envolvía, como el frío se intensificaba. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, una voz familiar la llamó desde la distancia. Era su amigo Carlos, quien, preocupado por su ausencia, había salido a buscarla. La figura se detuvo y, en un parpadeo, desapareció en la negrura de la noche. Lucía cayó de rodillas, temblando. Carlos corrió hacia ella, la levantó y la llevó de regreso a casa. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, el rostro vacío de la máscara seguía presente en su mente. Desde entonces, Lucía ya no dudó de las leyendas. Sabía que, en las noches más oscuras, el hombre de la máscara seguía vagando por el pueblo, buscando a aquellos que osaban desafiar su presencia. Y aunque nunca más volvió a salir de noche, el frío susurro de esa voz la acompañaría para siempre. Los días pasaron, pero Lucía no podía sacarse de la cabeza lo que había visto. Cada noche, antes de dormir, aseguraba puertas y ventanas, esperando que la máscara no apareciera en sus sueños. A pesar de sus esfuerzos, los recuerdos la acosaban. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó un ruido afuera. Parecía un crujido, seguido de un susurro apenas audible. Lucía se levantó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Se asomó por la ventana y, en la penumbra, creyó ver una sombra moviéndose entre los árboles. La ansiedad la consumía. Decidió que necesitaba respuestas, algo que le permitiera entender lo que había visto. Recordó que en la biblioteca del pueblo había viejos archivos y libros sobre leyendas locales. Al día siguiente, fue allí en busca de información.
La biblioteca era un lugar polvoriento y antiguo, lleno de estanterías que parecían infinitas. La bibliotecaria, una anciana llamada doña Elena, la recibió con una sonrisa. ¿Buscas algo en particular, querida?, preguntó doña Elena. Lucía dudó un momento antes de responder. Quisiera saber más sobre el hombre de la máscara. ¿Tiene algún libro o documento sobre esa leyenda? La sonrisa de la anciana desapareció, y su expresión se volvió seria. No muchos se atreven a investigar sobre él. Pero sí, tenemos algunos documentos antiguos. Sígueme. Doña Elena la llevó a una sección oculta de la biblioteca, un rincón oscuro donde reposaban libros y pergaminos cubiertos de polvo. La anciana sacó un volumen grueso y lo colocó en una mesa. Este libro contiene historias y leyendas de nuestro pueblo. Ten cuidado con lo que lees, algunas cosas es mejor no conocerlas, advirtió antes de dejarla sola. Lucía comenzó a leer, pasando página tras página. Descubrió que la leyenda del hombre de la máscara tenía sus raíces en la época colonial. Se decía que un hombre, acusado injustamente de brujería, había sido ejecutado y su rostro cubierto con una máscara para ocultar su expresión en la muerte. Su espíritu, lleno de rencor y dolor, había regresado para vengarse de aquellos que lo habían olvidado. Una nota al margen, escrita con una letra temblorosa, llamaba la atención de Lucía: el hombre de la máscara busca compañía. Su maldición solo será rota cuando alguien acepte llevar su máscara y compartir su sufrimiento eterno. Lucía sintió un nudo en el estómago. Ahora entendía por qué la figura se le había aparecido. Quería que ella se convirtiera en su sucesora, que llevase su máscara y aliviara su dolor. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Sentía que la máscara la observaba desde las sombras, esperando. Intentó resistirse, pero cada día que pasaba, la presión aumentaba. Las sombras parecían alargarse, y los susurros se hacían más intensos. Finalmente, una noche, incapaz de soportarlo más, Lucía tomó una decisión. Se dirigió al bosque, al lugar donde había visto por primera vez al hombre de la máscara. En el claro, la figura apareció de nuevo, más nítida que nunca. «Estoy lista», dijo con voz temblorosa. «Llévame contigo». La figura extendió una mano, y la máscara flotó hacia Lucía. Al ponérsela, sintió un frío indescriptible y un dolor profundo, como si miles de voces gritaran en su mente. En ese instante, comprendió el verdadero significado del sufrimiento eterno. Desde entonces, una nueva leyenda comenzó a circular por el pueblo. La de una joven con una máscara blanca que vagaba por las noches, buscando a alguien que aliviara su sufrimiento. Y así, el ciclo continuaba, mientras la oscuridad envolvía el pequeño pueblo, nunca liberado del tormento del hombre de la máscara. La noticia de la desaparición de Lucía se extendió rápidamente por el pueblo. Todos la recordaban como la joven valiente que había desafiado la leyenda del hombre de la máscara. Algunos creían que había huido, otros pensaban que simplemente había perdido la cordura. Pero aquellos que sabían la verdad, los pocos que habían escuchado sus últimas palabras, comprendían el terrible destino que había elegido. Carlos, profundamente afectado por la desaparición de su amiga, se obsesionó con la historia. No podía aceptar que Lucía estuviera perdida para siempre. Recordó las advertencias de la anciana bibliotecaria y decidió que debía buscar respuestas allí. Volvió a la biblioteca y encontró a doña Elena en su rincón habitual. «Necesito saber más sobre el hombre de la máscara y cómo romper su maldición», dijo Carlos con determinación. La anciana lo miró con tristeza. Ya le advertí a Lucía que hay cosas que es mejor no conocer. Pero si insistes, te mostraré algo que no le mostré a ella. Doña Elena sacó un libro aún más antiguo que el anterior, con una cubierta de cuero gastado y páginas amarillentas. Lo abrió con cuidado y señaló un pasaje escrito en un idioma antiguo, traducido torpemente al margen. Este libro habla de un ritual que puede liberar a quien lleva la máscara, pero es extremadamente peligroso. Involucra enfrentarse al espíritu y convencerlo de que su sufrimiento puede terminar sin necesidad de un sucesor. Carlos leyó el pasaje con atención. El ritual requería una serie de objetos, una vela negra, un espejo antiguo y una gota de sangre del buscador. Además, debía realizarse en el mismo lugar donde la maldición había comenzado, el bosque. Sin dudarlo,
Carlos comenzó a reunir los objetos. Sabía que tenía que actuar rápido, antes de que la máscara consumiera completamente a Lucía. La noche siguiente, con el corazón lleno de temor y esperanza, se dirigió al bosque. El lugar estaba envuelto en una penumbra inquietante. Carlos colocó la vela y el espejo en el centro del claro, siguiendo las instrucciones del libro. Encendió la vela y se hizo un pequeño corte en la palma, dejando que una gota de sangre cayera sobre el espejo. El aire se volvió frío y pesado, y de repente, la figura enmascarada apareció ante él. ¿Por qué has venido?, susurró la figura, su voz resonando como un eco. He venido a liberar a Lucía y a romper tu maldición, respondió Carlos, tratando de mantener la calma. La figura avanzó, y la máscara pareció cobrar vida, sus ojos vacíos llenándose de una oscuridad profunda. Solo alguien dispuesto a compartir mi dolor puede liberarme. Ella lo aceptó, y ahora es su destino. Carlos sostuvo la mirada vacía de la máscara. No. Creo que hay otra manera. Tu dolor no tiene que ser eterno. Tu historia merece ser contada, y tu sufrimiento debe encontrar paz. El espíritu pareció titubear, como si las palabras de Carlos hubieran tocado algo dentro de él. Durante un momento que pareció eterno, el aire se llenó de tensión. Finalmente, el espíritu habló, su voz más suave, casi humana. Si puedes convencerme de que hay redención, entonces liberaré a Lucía. Pero debes enfrentar mi pasado y entender mi sufrimiento. De repente, Carlos se encontró transportado a un tiempo antiguo. Vio al hombre injustamente acusado, el juicio falso, la ejecución brutal. Sintió el dolor, la traición, y el odio que consumieron al hombre mientras la máscara era colocada sobre su rostro sin vida. Este es mi tormento, dijo el espíritu. Revivo estos momentos una y otra vez. Carlos, con lágrimas en los ojos, comprendió la profundidad del sufrimiento del hombre. Pero también vio algo más, la posibilidad de perdón. Con una voz llena de compasión, dijo: no merecías este destino. Nadie debería sufrir así. Pero el odio solo perpetúa el dolor. Deja que te ayude a encontrar la paz. La figura enmascarada se estremeció y, lentamente, la máscara comenzó a desvanecerse, revelando el rostro de un hombre triste y cansado. Con un último suspiro, el espíritu se disolvió en la brisa nocturna. Carlos se encontró de vuelta en el claro del bosque, solo que ahora Lucía estaba allí, libre de la máscara, desmayada pero viva. La levantó con cuidado y la llevó de regreso al pueblo. Las leyendas sobre el hombre de la máscara se desvanecieron con el tiempo, pero Carlos y Lucía sabían que habían liberado un alma atormentada. Y aunque la oscuridad del pasado aún acechaba, habían encontrado la manera de traer luz y esperanza a su pequeño pueblo. Carlos pensó que había logrado lo imposible al liberar el espíritu del hombre de la máscara y salvar a Lucía. Con ella en sus brazos, regresó al pueblo, esperando que todo volviera a la normalidad. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Lucía, aunque físicamente libre de la máscara, no despertaba. Sus ojos permanecían cerrados y su respiración era superficial. Carlos, desesperado, la llevó a su casa y llamó a un médico, pero no había explicación para su estado. Era como si su alma estuviera atrapada en algún lugar entre la vida y la muerte. Esa noche, Carlos no pudo dormir. La preocupación por Lucía lo consumía. Se sentó a su lado, sujetándole la mano, cuando sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al volverse, vio algo que lo horrorizó. En la penumbra de la habitación, una sombra se movía, y en su centro, flotando en el aire, estaba la máscara. No puede ser, susurró Carlos, aterrado. La máscara se acercó lentamente, y una voz espectral llenó la habitación. Pensaste que podías liberarme, pero mi sufrimiento es eterno. Ahora, ambos conocerán mi tormento. Carlos intentó levantarse, pero la oscuridad lo envolvió, inmovilizándolo. La máscara se deslizó hacia Lucía, y una sombra densa cubrió su cuerpo. Lucía comenzó a convulsionar, como si algo invisible intentara arrancarle el alma. Con un grito de desesperación, Carlos trató de arrancar la máscara de la sombra, pero fue inútil. Sentía como su propia energía se desvanecía, como si la sombra estuviera absorbiendo su fuerza vital. La habitación se llenó de un frío antinatural,
y las paredes parecían cerrar sobre ellos. En su último esfuerzo, Carlos miró a Lucía, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo siento, Lucía», susurró, su voz quebrada por el dolor. Lucía abrió los ojos por un breve momento, sus pupilas llenas de terror y sufrimiento. Luego, la máscara se apoderó completamente de ella, fusionándose con su rostro en una visión de pesadilla. Su cuerpo se levantó, movido por una fuerza invisible, y la sombra que antes había sido el hombre de la máscara se manifestó detrás de ella, una entidad aún más oscura y poderosa. «Ahora, somos uno», dijo la voz, una mezcla de la de Lucía y el espíritu maligno. «Y nuestro tormento se propagará». Carlos, debilitado y sin poder luchar, cayó al suelo. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue a Lucía, transformada en una figura de pura oscuridad, avanzando hacia él con la máscara reluciendo en su rostro. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. Los habitantes comenzaron a desaparecer misteriosamente, y aquellos que se aventuraban en la noche juraban ver a una figura enmascarada deambulando por las calles, su máscara brillando con una luz siniestra. La leyenda del hombre de la máscara no solo había sobrevivido, sino que había encontrado un nuevo recipiente en Lucía, condenando al pueblo a un ciclo interminable de miedo y muerte. Carlos nunca despertó. Su cuerpo fue encontrado días después, frío y sin vida, con una expresión de terror congelada en su rostro. La máscara, sin embargo, seguía vagando, en busca de nuevas almas para atormentar, mientras el pequeño pueblo se hundía en una oscuridad de la que nunca podría escapar.